Ok, entonces continuamos con ejercicios en régimen transitorio en corriente directa. Ahora tenemos un circuito RL, ¿verdad? Bobina y resistencias. Observe que también tenemos una fuente de tensión, ¿verdad? Independiente y una fuente de corriente independiente, o sea que no dependen de ninguno de los valores, sino que mantienen en todo momento su voltaje y su corriente estable, pues en un solo valor. Tengo también dos switches, S1 y S2, ¿verdad? Ahora, el problema me dice que este circuito se mantiene en tiempo menor de cero, se mantiene con los switches cerrados, ¿verdad? Con los interruptores cerrados. En el tiempo cero se abre S1, pasa un tiempo corto y en el tiempo 0,01 segundos se abre S2, ¿verdad? Me piden que evalúe la I sub L, o sea, la corriente que me pasa por la bobina en todos esos instantes de tiempo, ¿correcto? Entonces, tengo, tengo este circuito, vamos a evaluarlo primero cuando T es menor que 0, o sea que todos los dos interruptores están cerrados. Siempre las bobinas en corriente continua se comportan como un cortocircuito si las condiciones están estables, pues, o sea, en condiciones permanentes, la bobina se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Como un cable. Entonces, en este caso, tenemos como si tuviésemos un cable acá, un corto acá. ¿Y qué pasa? Tenemos una fuente de tensión que me aporta corriente para acá y tengo una fuente de corriente que me aporta corriente para acá. Como aquí tenemos un corto, la corriente de esta fuente de corriente no se me va a ir por acá ni por acá, ya se va a ir por el camino más fácil, que es el cortocircuito. O sea, los 10 amperios se van a ir completicos para acá. Pero aquí tengo una fuente de tensión y tengo una resistencia, entonces tengo que hallar primero esta corriente, sumarla a los 10 amperios y esa va a ser la corriente que voy a tener acá, esa I sub L, ¿verdad? ¿Cuál es esta corriente que está acá? Simplemente la tensión en los extremos de la resistencia entre el valor de la resistencia. La tensión sería 32 voltios, ¿verdad? Entre 4 ohmios. Tengo la I de la fuente de tensión, ¿verdad? Más los 10 amperios de la fuente de corriente, sería entonces 32 entre 4 más 10, 18 amperios. Esa corriente se me va a mantener como la bobina no permite cambios bruscos de corriente, sí permite cambios bruscos de tensión, pero no permite cambios bruscos de corriente. Entonces, la corriente en un instante antes de abrir el interruptor va a ser exactamente igual a la corriente un instante después de abrir el interruptor S1 en este caso, ¿verdad? Que es el primero que se abre. Entonces, cuando T es igual a 0, o sea que se abre el interruptor, se abre esta parte del circuito, ¿qué me queda? Bueno, todo esto se va, pues me queda esta parte del circuito, ¿verdad? Me queda esta parte del circuito, ¿verdad? Aquí tengo dos resistencias que están en paralelo, prácticamente. Hallo el paralelo de estas dos, que sería 4 y 1, ¿verdad? En paralelo sería 0,8. Y yo sé que en instante después que se abre el interruptor, la corriente se mantiene igual. Los 18 amperios que tenía se mantienen igual en ese instante, ¿verdad? Ahora bien, vamos a suponer, para este caso, ¿por qué voy a suponer esto? Porque tengo dos switches, ¿verdad? Entonces tengo que hallar cómo se me va a comportar esta corriente como si el S2 no se abriera nunca, o sea, cómo va a bajar esa corriente, cómo se va a comportar, ¿verdad? Como si S2 no se abriera nunca. Entonces, voy a suponer que S2 no se abre nunca, se mantiene cerrado, se mantiene. Y voy a hallar ahora cuál va a ser el comportamiento de I sub L, ¿verdad? Vamos a suponer que pasa mucho tiempo, S2 nunca se abrió, pasó mucho tiempo, ¿verdad? T es mucho mayor que 0. Entonces, esta bobina se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Se comporta como un corto porque ya en condiciones estables ella se mantiene como un cortocircuito, se forma un corto.
¿verdad? Y tengo la fuente de corriente que sigue mandando 10 amperios indiferentemente de lo que pase. Aquí tengo un cortocircuito, entonces por acá, por la resistencia no se me van a ir los 10 amperios, se va por el camino más fácil. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, esa corriente baja a 10. Empezó en 18 y bajó a 10. 18 cuando se me abrió S1, en el instante que se abrió S1, y 10 al final, suponiendo que no se abra S2. Entonces ella va de 18 a 10. Ahora, ya tengo la condición inicial 18, condición final 10. Voy a hallar ahora la función, cómo se comporta I sub L en ese tiempo, entre 0 y 0,01. O sea, S1 abierto y S2 cerrado. Ahora bien, yo tengo que hallar la R de Thevenin, ¿verdad? O R de Norton, que es lo mismo. ¿Qué se hace? Se puentean las fuentes de tensión, se abren las fuentes de corriente y se evalúa la resistencia en los terminales de, en este caso, la bobina. O sea, puenteo, abro la fuente de corriente, ¿verdad? Retiro la bobina y evalúo qué resistencia tengo yo acá, ¿verdad? Es como si tuviera este circuito que está acá. Abro la fuente de corriente y evalúo la resistencia que está acá. ¿Cuál es la resistencia? La misma que habíamos hallado, que es la resistencia en paralelo, 0,8 ohms. Esa es nuestra R de Thevenin, ¿verdad? El tau para esa condición es la inductancia de la bobina, que la teníamos por acá, de 4 milihenrios, y el tau me queda en 0,005 segundos, que son 5 milisegundos. Ese es el tau para esa condición, S1 abierto y S2 cerrado. Hallo la respuesta natural, que sería la condición inicial menos la condición final, o sea, I sub L, 0, en el instante 0 más, e I sub L cuando tiende a infinito, por Euler a la T menos T sobre tau, ¿verdad? Sustituyo valores, 18, que es la condición inicial, menos 10, que es la condición final, Euler a la T sobre tau, que tau es 5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Este lo paso hacia arriba, o sea, 1 entre 5 por 10 a la menos 3 me da 200. Entonces sería, y 18 menos 10 me da 8. 8, corregir acá, 8 amperios. 8 Euler a la 200T. Esta es la respuesta natural. La respuesta completa simplemente sería sumarle a la respuesta natural la respuesta forzada, o sea, el tiempo final. Sería entonces la respuesta completa, la I final más la I en respuesta natural, ¿verdad? Entonces sería la I final, sabemos que al final este circuito va a tener 10 amperios, ¿verdad? Asumiendo que ese se mantiene cerrado y ese 1 abierto, ¿verdad? Entonces, esa corriente al final llega a los 10 amperios. Inicia en 18 y llega a 10. Entonces, sería la respuesta final más la respuesta natural que tengo yo acá, 10 más la respuesta natural, ¿verdad? Sería entonces, esta sería la respuesta completa. Fíjense que, esto que está acá es como decir 1 sobre 200T. ¿Qué pasa cuando T es igual a 0? T es igual a 0, Euler a la 0 es 1. 8 por 1 es 8, ¿verdad? Y 10 más 8, 18. ¿Qué tengo yo en tiempo? En el tiempo igual a 0 tengo el valor inicial, que son 18 amperios, ¿verdad? Por ahí ya verifiqué. ¿Y qué pasa cuando este tiempo tiende a infinito? Si yo pongo infinito acá, o sea, un número muy grande acá, 1 sobre un número muy grande me da 0. Todo esto me da 0 y me da 10 amperios, que es lo que voy a obtener yo al final, 10 amperios en la bobina.
Entonces, todo eso ocurre cuando S1 está abierto y S2 se mantiene cerrado. Ahora bien, ¿por qué hago todo eso? Porque al final me va a interesar hallar la corriente en la bobina justo un instante antes de que se abra el interruptor. Recuerda que la bobina no permite variaciones bruscas en la corriente. Entonces, si yo la hallo un instante antes de que se abra el interruptor, esa va a ser la misma un instante después que ya el interruptor esté abierto. Me interesa saber cuál es ese valor. Entonces, cuando T es igual a 0,01, en la misma condición, S1 cerrado, perdón, S1, aquí era S1 abierto, y S2 cerrado, S1 abierto y S2 cerrado, ¿verdad? Entonces, en esa condición, cuando S1 está abierto y S2 cerrado, la tengo así, ¿verdad? Tengo este circuito acá, ¿verdad? Observemos acá, S1 abierto y este circuito acá. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la bobina, tengo la fuente de corriente, ¿verdad? Aquí tengo iguales, estas dos resistencias son el paralelo, ¿verdad? Y voy a hallarla ahorita en este tiempo, cuando T es igual a 0,01. Sustituyen esta fórmula, ¿verdad? Ese valor 0,01, que es un instante antes de que se abra el interruptor. Y obtengo que esa corriente es 1,08 amperios. O sea, un instante antes de que se abra el interruptor S2 es 11,08 amperios y esa va a ser exactamente el valor cuando se abre el interruptor. Entonces, esta pasa a ser ahora mi nueva condición inicial para cuando S2 se abre, ¿verdad? Ahora consideramos que S2 se abre, ¿verdad? Tenemos S2 abierto. Vamos a irnos al extremo. Ya tengo la condición inicial, vamos a ver cuál es la condición final cuando T es mucho mayor a 0,01, o sea, tengo los dos interruptores abiertos, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo me queda este circuito? Con este abierto y este abierto. Me queda simplemente esta parte, la bobina y la resistencia, ¿verdad? La bobina y la resistencia. La bobina se me descarga completamente, se forma un corto con la resistencia, o sea que la corriente va a ser 0, la resistencia en los terminales va a ser 4 ohmios, hallo mi nuevo Tao, que es distinto al circuito anterior, que sería 4, entre 4 ohmios me da 1 milisegundo, no por 10 a la menos 3 segundos, correcto. Ya tengo mi corriente inicial, que es 11,08, mi corriente final, que es 0, y mi Tao. Ya con eso ya tengo la ecuación, o sea, la función de I sub L en función del tiempo. Hallo primero, bueno, cuando T es igual mayor a 0,01, hallo primero la respuesta natural, ¿verdad? Que sería la I inicial menos I final por E a la menos T sobre Tao. Sustituyo valores, 11,08 menos 0, que es la final, E a la menos T sobre 1 por 10 a la menos 3, este 1 por 10 a la menos 3 me pasa para arriba como 10 a la 3, o lo que es lo mismo 1000, ¿verdad? Entonces E a la menos 1000, el 0 me queda entonces 11 por 11,08 por E a la menos 1000T, esa es mi respuesta natural. La respuesta completa le sumo la respuesta forzada más la respuesta natural. La forzada sé que es valores 0, ¿verdad? La corriente al final llega a 0, la corriente I sub L, más la respuesta natural sería esta que está acá, al final me queda esto, ¿verdad? Me queda este valor. Entonces, observen el detalle de que cuando no tengo fuentes, o sea, al final se abren todas las fuentes, no tengo ninguna fuente, la respuesta natural siempre va a ser igual a la respuesta forzada. En este caso, la respuesta natural es igual a la respuesta forzada. Entonces tengo ya esta función, que esta es cuando T es mayor a 0,01. O sea, en resumen, tengo mi corriente antes de 0, antes que se abra, en la bobina es de 18 amperios. Después que se abre el primer interruptor, o sea, se me abre el primer interruptor y antes de que se abra el segundo,
tengo yo esta función, ¿verdad? Esta función que me permite evaluar el comportamiento de la corriente en esos dos, en ese instante, antes de que se abra o sea, cuando se me abre el S1 y antes de que se abra el S2. Después que se abre el S2, que ya tengo los interruptores abiertos, tengo esta otra función, ¿verdad? Esta otra función. Entonces, ese es el resultado final. Eso es todo.